Buenos días, hermanos, otra vez. Quisiera agradecer al Señor públicamente por la bendición que nos dio, como dije hace un rato, hace 8 días, de acompañar a nuestros hermanos Dan y Chuy para la boda de William y Fernanda, dos hijos de Dios que quisieron honrar al Señor con su boda, con su matrimonio. Y estuvimos muy contentos, muy bendecidos, muy edificados. El Señor nos cuidó. Pero al mismo tiempo también quiero agradecer al Señor por quienes estuvieron sirviendo aquí mientras estábamos fuera. Fue de mucha bendición verles. Vi el video completo y no lo vi en el simultáneamente, hermano. Entonces veníamos en una zona de poca señal, pero en la semana pude verlo y fue de mucha bendición, Eric. Gracias a Dios por el corazón que te ha dado para honrar su palabra, y fue de mucho ánimo. Y pues la palabra fue expuesta, el evangelio fue expuesto. Y gracias a todos los que sirvieron con todo el corazón el domingo pasado. Platicábamos Marco y yo, que fue de mucha bendición saber que Dios está levantando siervos y siervas para su gloria, para su obra. Amén. Bien, pues vamos a leer hoy, hermanos. Hoy tenemos un pasaje no menos impactante para nosotros. Y me refiero a Mateo capítulo 21. Y hoy estaremos leyendo los versículos 12, Mateo 21, del 12 al 17. Vamos a leer juntos, hermanos. Si gustan ponerse en pie, hermanos, los que puedan. Si alguien tiene alguna dificultad, no veo creo que es Javier que está ahí atrás, ¿no? Sí. No te preocupes, hermano, no te preocupes. Sé que la bebé está ahí calientita, entonces está bien. Pero vamos a leer juntos. Dije Mateo capítulo 21, versos 12 al 17. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero leer el versículo 18 y 19. No vamos a estudiar ese párrafo, pero 18, 19 y 20. Quiero leerlo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Padre, te damos gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor. Tú eres el único motivo por el que estamos aquí, Señor. Y ciertamente nos has dado otras razones. Pero tú eres la razón principal. Tú eres la razón más grande.
por la que nuestro corazón está dispuesto en esta mañana, no solamente para cantarte, pero para sentarnos a tus pies, Señor, como lo hacía María, la hermana de Lázaro. Solo para contemplarte, Señor. Solo para escucharte. Como dijo el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tú sabes que deseamos amarte más, honrarte más, que nuestro corazón esté lleno de ti y no de pudrición del pecado, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Y de antemano te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tienes para nosotros hoy. Gracias por lo que nos has dado en la semana, por lo que nos diste el domingo pasado. Padre, gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Confiamos en ti nada más, no confiamos en nosotros. Confiamos en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Pues hace 8 días estuvimos estudiando con el hermano Eric este pasaje hermoso de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, y nos llevaba el Señor con su palabra y usando a nuestro hermano Eric a mirar este momento glorioso en que el Señor Jesucristo va llegando por la parte oriente de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que estaba Jerusalén y, como decía el Salmo, Jerusalén está rodeada de montes, y justamente el que está hacia el lado oriente es el Monte de los Olivos. Y después de la loma, empezando a bajar, había 2 aldeas. Una se llamaba Betfagé y la otra se llamaba Betania. Y el Señor Jesús, y en esa dirección, si continúas, en esa dirección hay un camino que lleva hasta el valle de Jericó, justo en la punta del Mar Muerto. Entonces, bueno, me encantan los mapas. Ya decía el hermano Eric que me gustan los mapas. Ya me sentía yo Atlas. Pero sí me gustan los mapas. Me encanta ubicarme por alguna extraña razón. No tengo explicación, no sé por qué, pero me fascinan los mapas. Y después de ver, de estar allá por la gracia de Dios, el regalo que el Señor nos dio hace ya 9 años, en estos días estábamos por allá, hace 9 años, y bueno, lo digo porque Facebook nos ha estado recordando con fotos, ¿verdad, Marco? Y de algunos lugares, no sé por qué posteé comidas, pero bueno, me impresionaron también los bolillitos que hacen allá, se ven muy ricos, en fin. Y bueno, ahí estábamos. Entonces estuvimos en la mera loma del Monte de los Olivos, tomando fotos hacia Jerusalén, tomando fotos hacia el huerto del Getsemaní, tomando fotos hacia la parte de abajo donde está el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es una barranca. Eso es en mexicano. Es una barranca, y la palabra Cedrón significa aguas negras. Entonces era donde descargaban el drenaje de todos los desperdicios que salían del templo, y obviamente me imagino que de las demás casas, incluyendo los palacios del rey o el palacio del rey, y era por donde se iba. Y en los tiempos en que caían aguaceros muy fuertes, pues era limpiado como aquí, ¿verdad? Y era limpiado y era llevado por esa barranca que llegaba finalmente hasta el Mar Muerto. Y bueno, cuando llegaba al Mar Muerto, pues ya llegaba, algunas veces ni siquiera llegaba porque el agua se consumía, es muy desértica esa región.
Pero bueno, esa es la geografía un poquito. Entonces Jerusalén y hacia el oriente, lo que los divide a Jerusalén del Monte de los Olivos es esta barranca llamada el Torrente de Cedrón. Y en esas faldas del torrente, del Monte de los Olivos, ahí está el huerto del Getsemaní. Hay unos árboles de olivo que son muy viejos y hay quienes dicen que esos árboles de olivo tienen como 2000 años de edad, que probablemente esos árboles estaban cuando el Señor Jesucristo oró aquella noche. Y bueno, vamos a llegar a ese pasaje aquí en el Evangelio de Mateo. Pero está fascinante, está increíble, está muy, muy bonito. Pero bueno, volviendo al punto entonces, está la loma, el Monte de los Olivos. Ahora, como digo, cuando decimos montes, no queremos decir montañas como el Pico de Orizaba o nuestras montañas aquí. No, realmente son lomas. Son lomas un poco altas, pero son cerritos no muy grandes. Entonces, el Monte de los Olivos es un cerrito, no demasiado grande, pero es un cerro un tanto extendido. Sí, hay una, ¿cómo se llama? Una bajada, un callejón muy prolongado, así en diagonal, y estás en la loma, y desde la loma, ahora ¿cómo se llama? Suburbios especialmente del área de los palestinos. No viven mucha gente judía en esa zona. Los judíos viven hacia la parte oeste de la ciudad de Jerusalén, entonces hacia el oriente hay muchos suburbios ahí de gente palestina, musulmanes de religión, en fin. Pero en esa barranca, en esa bajada, ahí estaban dos aldeas llamadas, una Betfagé y la otra Betania. No olviden eso, no olviden eso, está interesante esas dos aldeas. Bueno, pues lo que tenemos aquí en este pasaje de hoy, hermanos, es que el Señor lleva a cabo un evento, una actividad, pues un tanto extraña para nuestra mente. O sea, nunca esperarías, especialmente cuando tenemos el cuadro en nuestra mente de un Jesús pues un tanto pasivo, ¿verdad? Un Jesús que se movía a lo mejor a veces hasta en cámara lenta y que pues no tomaría una reacción violenta. Eso choca entonces con nuestra mente cuando leemos este pasaje, y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hacen imaginar el cuadro tremendo, hermanos, de esta actividad del Señor Jesús haciendo un azote de cuerdas. Literalmente fue como haber unido 2 o 3 cuerdas o no sé cuántas con una punta que tronaría. ¿Han visto alguna vez esos? En algunos lugares le llaman fuetes. ¿Sí? Son cuerdas con las que se puede golpear a las personas inclusive, o a los animales, ¿verdad? Los famosos fuetes. En fin, el Señor Jesús hace esto. Ya con una actitud, con una acción tremenda. Llega. Ahora, hay muchos detalles que, por supuesto, no podemos cubrir en un solo sermón. Uno de ellos son los días, ¿verdad? El Señor Jesús entró en domingo y al parecer esto ocurre en día lunes, ¿verdad? El día domingo entró, vino a Betfagé, y el día lunes, y llegan, y después de ahí llegan al templo. El Señor Jesús observa y se va. Y al otro día viene, y es cuando ocurre todo esto. Y yo estaba pensando anoche, algunas veces nosotros podríamos pensar que esto ocurrió en 10 o 15 minutos, media hora. Yo estaba pensando anoche que dice, básicamente el texto nos deja ver que volteó todas las mesas de los cambistas. Ahora, ¿cuántas casas de cambio habría habido en ese momento? Y todos los negocios donde vendían palomas, donde vendían ovejas y donde vendían era un mercado enorme, hermanos. O sea, debió haberle tomado probablemente varias horas. Ahora, ¿por qué no le echaron la policía del templo a los alguaciles? ¿Por qué no arremetieron contra él ese día? Bueno, primero porque en el plan de Dios estaba que ese día él no fuera entregado.
Pero humanamente hablando, ustedes y yo podemos pensar y recordar que el día anterior una multitud había entrado a Jerusalén con él. O sea, le echas mano a él y ¿sabes qué va a pasar? Una multitud se te va a venir encima. Entonces hay muchas cosas aquí de fondo ocurriendo o esperando el momento para ocurrir y no le hacen nada al Señor Jesús. ¿Sí? Lo más que hacen es preguntarle. Es que le preguntan, oye, pues dinos por qué estás haciendo esto. Y luego se añaden, como acabamos de leer en este punto, se añade un par de detalles más. Dice en el versículo 14 que vinieron, o sea, en ese proceso en que Jesús acaba de hacer toda esta destrucción, este caos, el Señor Jesús, literalmente un caos. Imagínate, voltear las mesas de todos los cambistas. O sea, todo el dinero voló por los suelos. Los borregos, las palomas, los corrales, las mesas, la gente, todo, y echando latigazos por donde quiera. Eso debió haber sido muy fuerte, ¿no crees? Y en ese punto se acercan unos enfermos. Oye, cuando tú estás enojado y alguien se acerca y te dice, oiga, ¿me podría dar una ayudita? Dices tú, llegaste en el peor momento, ni el lugar ni el momento para que me estés pidiendo nada. ¿Sabes qué dice la Escritura? Mira lo que dice el verso 14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué más? Personas que no podían ver y personas que no podían moverse por sí mismas. Y los sanó. Ahora, a mí me encanta que Mateo, el apóstol, incruste este dato interesantísimo de estos enfermos viniendo al Señor Jesús justamente en ese momento en que el Señor acaba de manifestar su ira. Pero luego ocurre otro detalle. Mira lo que dice el verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las, ¿qué cosa? Las maravillas que hacía, o sea, no eran ignorantes. Sabían que lo que el Señor Jesús estaba haciendo eran cosas fuera de lo común. Pero no solamente las maravillas que hacía, también veían a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¿qué decían? O sea, como que se quedaron con ganas del día anterior, ¿verdad? El día anterior la gente con sus ramas, con sus mantos, yendo hacia Jerusalén y poniéndole estos mantos y estas ramas al burro, ¿verdad? Para que pasara este animalito ahí que llevaba sobre sus espaldas al Señor Jesús. Pues estos muchachos parece que quieren seguir cantando, quieren seguir alabando al Señor. Ahí está Jesús y ellos quieren expresarle cuánto lo aman y cuánto lo adoran y cuánto quieren exaltar su nombre. Mientras otros están, pero que crujen los dientes de ira. Y entonces le dicen al Señor en el versículo 16, bueno, dice el 15, diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué hicieron estos escribas y fariseos? Por supuesto, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Estás escuchando lo que están diciendo estos blasfemos, herejes? ¿Y saben qué dijo Jesús? Sí, estoy escuchándolos. ¿Y qué creen? Me agrada. Oye, pero estos chamacos no saben nada de doctrina. ¿Qué pueden estar cantando correctamente? Y Jesús dice, oigan, ¿nunca han leído el Salmo 8? Bueno, creo que no estaban enumerados como los tenemos hoy, ¿verdad? Pero hoy diríamos, ¿verdad? ¿No han leído el Salmo 8? Que dice que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Bueno, el Señor Jesús está usando la traducción, la traducción de los 70 ancianos, la Septuaginta. Y en esa Septuaginta, estos ancianos tradujeron así: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué cosa?
La alabanza. Y después de decir esta declaración tremenda, el Señor en el verso 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde se fue? A Betania. Este es el cuadro. Bueno, un buen título es lo que tenemos aquí en nuestra versión 60, ¿verdad? Jesús purifica el templo, la purificación del templo, o quizá Jesús en misión de limpieza. Jesús en una misión de limpieza. Ahora, quiero dar otro detalle más antes de continuar, porque es importante que lo mencione. Los 4 evangelios mencionan este episodio. Pero Mateo, Marcos y Lucas lo presentan al final del ministerio del Señor Jesús. Solo Juan presenta un episodio así al principio del ministerio del Señor Jesús. Ahora, aquí está dividido el grupo de los comentaristas, de los especialistas en exégesis, y muchos dicen que se refiere a solo un evento y que a Juan se le ocurrió, bueno, esto de ocurrió, ¿verdad? No debería decirse así, pero que Juan quiso poner este episodio de la vida del Señor Jesús al principio del ministerio del Señor Jesús, como diciendo, bueno, a lo que Jesús viene es a limpiar a Israel, a limpiar su templo, y lo va a desarrollar en todo su ministerio de enseñanza y predicación y milagros y sanidades y exhortaciones y amonestaciones y ayes y condenaciones y todo hasta que vaya a la cruz. Pero otros dicen que no, que en realidad fueron 2 eventos, que el Señor Jesús empezó su ministerio limpiando el templo y terminó su ministerio limpiando el templo, como haciendo un énfasis especial sobre esa casa que Dios les había mandado edificar siglos antes. Y que no era la casa por la casa en sí, sino por lo que la casa representaba. ¿Quieren saber cuál es mi opinión? Creo que no les interesa mucho, pero no sé cuál es No tengo claridad al respecto. Probablemente fue un solo evento, y en ese caso Juan entonces intentó poner ese evento al principio de su ministerio, del ministerio del Señor Jesús, y tuvo un propósito muy específico, porque el énfasis de los 3 evangelios y el énfasis de Juan en este episodio son muy distintos. O sea, la enseñanza que recibimos de Mateo, Marcos y Lucas es una y es muy importante, pero la enseñanza que recibimos a través del apóstol Juan en su evangelio de este episodio tiene otra dimensión. Entonces, si fue el mismo episodio, Dios quiso que Juan tomara el mismo episodio y lo magnificara en el sentido de enseñarnos otras cosas que Dios quería añadir a través del evangelista Juan. Pero si fueron 2 episodios, pues eso cobra un sentido todavía increíble. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús empieza y termina su ministerio enseñándoles que hay algo que ellos deben saber y deben recordar. En fin, ahí estamos entonces. El evento. Ahora, un detalle más, otro detalle más, nada más para dejar ya nuestra introducción. Cuando la Biblia, en este particular caso, cuando la Escritura habla del templo, no se refiere, hermanos, al lugar santo o el lugar santísimo. No, porque el templo también se consideraba a todo el complejo, todo lo que estaba alrededor de este santuario del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí me explico? O sea, Jesús jamás hubiera podido entrar en ese sistema de la ley, ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo, porque ese lugar correspondía solamente al ministerio de los sacerdotes. Entonces, si ni Jesús hubiera podido entrar. Recuerden ustedes que estaba el lugar de la sala de los sacerdotes, estaba el patio de los judíos, estaba el patio de las mujeres y estaba el patio de los
gentiles. Y todo parece indicar que este evento se lleva en esa zona amplia donde los gentiles podían entrar, podían acercarse. Era lo más que podían acercarse los gentiles. En fin, y era ahí donde estarían llevando a cabo este negocio. Bueno, ahí acabo con estos detalles introductorios. Hay dos preguntas que vienen a la mente cuando uno piensa en esto. Y la primera es, ¿qué fue lo que hizo que Jesús tuviera esta reacción? O sea, ¿por qué Jesús reacciona de esta manera tan tremenda? Bueno, Jesús reaccionó airadamente, y quiero que entendamos esto, pero dice el hermano Miguel Núñez, pero reaccionó airadamente, pero no impulsivamente. O sea, a veces nosotros decimos, es que me dejé llevar por mis impulsos, ¿verdad? Y una cosa es reaccionar con ira y otra cosa es reaccionar impulsivamente. Segundo, Jesús reaccionó severamente, pero no emocionalmente. O sea, su reacción no fue nada más una reacción emocional de, ay, hoy amaneció Jesús molesto y por eso fue y hizo todo esto y lo hizo solo por sus emociones. No, el Señor Jesús tenía planeado cada paso de su vida y ministerio. Y tercero, aunque dicha reacción de Jesús pareció un acto repentino, sin embargo, no fue una reacción caprichosa del Señor Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no fue un capricho del Señor. Esto fue realmente planeado. Entonces podríamos decir que ni fue un impulso, ni fue una emoción, ni fue un capricho del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hay de fondo aquí? Pues para que entendamos un poquito necesitamos pensar por un momento en algunos negocios que tenía el gran sumo sacerdote, don Anás, y toda su familia. Porque Anás era el sumo sacerdote, pero él puso por temporadas como sumos sacerdotes a algunos de sus hijos, inclusive a su yerno, Caifás. Imagínate, si eras yerno de Anás, seguro te tocarían unos buenos años de sumo sacerdote. Ya para empezar, pues eso ya es de lo más denigrante de parte de este hombre Anás. Los peregrinos que venían de todas partes del Imperio Romano, hermanos, ellos traían dinero para pagar un impuesto como judíos, un impuesto por el templo. ¿Sí? Todos los judíos tenían que pagar un impuesto por el templo. Y es que años atrás se había impuesto este pago para darle mantenimiento al templo. Y entonces todos los judíos tenían que pagar una cantidad por individuo para que el templo pudiera mantenerse. Y con eso, bueno, arreglaban el muro, le daban mantenimiento a todo el complejo del templo. Pero hay quienes dicen que era tanto dinero el que salía que Anás probablemente tenía que rebanarle un pedazo ahí al pastel de los impuestos y usar un poquito para las obras públicas, el ramo 33 para estas otras cosas, y lo demás pues lo guardaba él, ¿verdad? Número 2, tenían que cambiar su dinero también estos judíos que venían de otras partes del mundo, porque el dinero que traían era dinero no autorizado para hacer este pago de impuestos, no autorizado para las cosas que se tenían que hacer ahí dentro del templo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si traes dinero no autorizado, pues tienes que ir a la casa de cambio, ¿verdad? Tienes que ir ahí a la mesa donde están los cambistas y tienes que cambiarlo. ¿Pero te cambian gratis el dinero? No te lo cambian gratis, por supuesto. Y estos señores que eran trabajadores de Anás, le llamaban los bazares de Anás. ¿Te imaginas? Los bazares de Anás, así se llamaban. Y cuando tú llegabas con dinero de otra provincia romana, tenías que cambiar ese dinero para poder pagar tu impuesto y te cobraban el 12.5% por cambiarte dinero.
O sea, por cada 100 pesos te cobrarían 12 pesos, 12 pesos con 50 centavos, por cada 100 pesos. ¿Qué tal? Tenían que pagar otro impuesto por la inspección. Bueno, traes tus ovejas, vienes a 40 kilómetros a tu alrededor, o probablemente un poco más. Hay quienes dicen que venían desde Galilea, de la región de Galilea, y traían sus corderos. ¿Sí? Había gente que no tenía dinero en efectivo para comprar un cordero, entonces traían su cordero, traían sus palomas, y te decían, y había una puerta donde decían, no puedes entrar con eso. Esos corderos y esas palomas no están autorizados aquí en el templo para sacrificio. Y tú dices, pero están bien, no tienen ninguna pierna quebrada, no están manchados, no están enfermos, no nada, vienen bien. Y te dicen, entonces tienes que pasar a la zona de inspección para que se inspeccione si de veras tu cordero o tu paloma viene bien. Por supuesto, esa inspección tampoco es gratis. ¿Qué tal? Algunos dicen que una paloma, y no debía haber puesto el nombre del historiador, pero hubo alguien que dijo que una paloma llegaba a costar hasta 15 veces más el valor de su precio normal. O sea, si la paloma, ¿cuánto costará una paloma ahí? Nada, ¿verdad? Pero en aquellos momentos una paloma debió haber tenido un valor porque era una de las opciones que tenías para ofrecer, para dar una ofrenda al templo. Entonces imagínate si una paloma te cuesta 50 pesos. 15 veces más, ¿cuánto sería? Como 750, ¿no? O sea, de 50 pesos tienes que pagar 750 pesos para poder ofrecerla. El ganado no autorizado se volvía autorizado. Esta es otra cosa interesante. El ganado que tú traías y que no estaba autorizado, mira, había una buena, ¿sí? Ven aquí. Una buena acción. Te dicen, mira, pero no lo tienes que regresar. Te lo podemos comprar. Obviamente te lo compran a un precio mucho más bajo del que tú lo podrías vender allá en tu tierra. ¿Sí? Pero no solamente eso. En el Monte de los Olivos, ahí estaba un corral grande de Anás. Y ahí podías ir a vender tu oveja o tu cordero que traías de lejos. Obviamente te lo compraban más barato y te dicen, mira, aquí te recibimos el ganado no autorizado. Y tienes que ir de aquel lado del templo, en el muro suroccidental, y allá es donde puedes comprar las ovejas, los corderos y las palomas autorizadas por el templo. ¿Y de dónde sacan tanta oveja y tanto cordero y tanta paloma de aquel lado? Pues los desautorizados de acá los llevan por atrás y los venden allá. Y hubo quienes dijeron que les tocaba comprar la misma oveja que habían vendido acá, que les habían mal comprado acá, la compraban allá a un precio exorbitante. ¿Ok? Oigan, veo a algunos de ustedes haciendo unos gestos así como de qué barbaridad. Así es, era una vil barbaridad. Era una vil barbaridad. Lo que realmente indignó al Señor, tengo aquí por lo menos 3 cosas, fue número 1, la injusticia de los líderes religiosos de su tiempo para con la gente pobre. La gente que realmente quería agradar a Dios, la gente que realmente quería honrar al Señor, tenían que pasar por todas estas penurias religiosas de esta gente que se dedicaba literalmente a robar. Número 2, la inmoralidad con la que se comportaban, teniendo pues una doble cara, una doble moral estos señores, porque ellos aparentaban ser lo más alto de la moralidad y de la justicia y de la santidad allá en el templo, en la religión judía. Pero ellos tienen negocios chuecos por fuera. Tienen todo un negocio que les está dejando ganancias exorbitantes. Y no es porque se hicieran ricos nada más, porque ser rico no es el problema. El problema es cómo te haces rico. ¿No es cierto?
y sobre todo si estás lucrando con las cosas del Señor. Y número 3, la falta, y esto quizás es lo peor, la falta de santidad dentro de la casa de Dios, hermanos. Creo que ahí estaba el asunto. Esa es la primera pregunta, entonces, ¿por qué el Señor Jesús reaccionó de esta manera? La segunda pregunta es, ¿qué nos está revelando Jesús en esta ocasión acerca del Padre Celestial? Porque escuchen cómo dice, miren cómo dice en el versículo 13, y les dijo, escrito está. ¿Ya vieron? Ahora, cuando dice escrito está refiriéndose a Isaías 56:7 y luego también a Jeremías 7:11. Escrito está, mi casa, ¿qué dice? Casa de oración será llamada. Y en los otros evangelios dice que el Padre Celestial había dicho, y luego Jesús dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. ¿Ya vieron? ¿Qué nos está diciendo del Padre Celestial? Primero, que Dios estaba revelando su ira contra el pecado. O sea, ¿por qué Jesucristo está haciendo todo esto? ¿Por qué Jesucristo está tan indignado con esta forma de religión? ¿Sabes por qué? Porque el Padre Celestial está indignado con esa forma de religión, con esa forma de vida. El pecado de la religiosidad, el pecado de la avaricia, el pecado de un corazón materialista y sobre todo el pecado de un corazón que no entiende la santidad de Dios. ¿Entiendes esto? O sea, el problema mayor, fíjense, robarle a la gente pobre, a la gente sincera que venía a adorar a Dios, robarle ya es un problemón, pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es que estas personas no estaban entendiendo la santidad de Dios y por eso hacían de ese lugar una cueva de ladrones. Pero también Dios estaba revelando su ira santa contra la rebelión del corazón. Hubo un pastor que tuve la bendición de conocer, una vez lo escuché predicar nada más, el hermano Jerry Bridges. Él fue un escritor también y él dijo en uno de sus libros que en estos tiempos, dijo, en estos tiempos hemos magnificado el amor de Dios. O sea, todo el mundo dice, Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor, Diosito es amor, Dios me ama acá, qué bueno. Hemos magnificado el amor del Señor, dice, excluyendo el temor del Señor. O sea, hemos magnificado su amor, ¿sí? Y entonces te agarras de este pretexto de su amor, Dios te ama, Dios ama a sus hijos y Dios nunca me castigaría. Hay gente que hasta dice, Dios nunca me va a castigar a mí. ¿Han oído personas así? Bueno, no te quiero animar a que lo intentes, pero si, como dice Apocalipsis, si has decidido ser inmundo, sigue siéndolo y vas a ver las consecuencias. Dice Jerry Bridges, entonces, en estos tiempos hemos magnificado el amor de Dios, excluyendo el temor del Señor, y por eso no honramos a Dios ni lo reverenciamos como debiéramos hacerlo. Debemos magnificar el amor de Dios, pero nunca debemos perder de vista la majestad de Dios y su santidad. Por tanto, un concepto apropiado del Señor, dice Jerry Bridges, un concepto apropiado del temor del Señor nos llevará a honrar al Señor y a regular nuestra conducta. ¿Sí? Y es que, hermanos, nos gusta la parte buena, la parte que nos beneficia de Dios, ¿no es cierto? Dios es todo amor, Dios es todo bondadoso. Sí es verdad, pero ¿sabes qué? Su amor es santo. También Dios es justo. Y su justicia es justicia santa. Y Él no tolerará la maldad. Uno de los versículos que me aprendí cuando era adolescente fue Isaías 35:8, que dice que habrá allí calzada y camino cuando viniera el Mesías y será llamado camino de santidad, dice. Y luego dice, no pasará inmundo por este camino. Pero el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso me encantaba, no lo entendía, pero me encantaba, especialmente la última parte, porque yo decía, Señor, yo soy torpe, yo no entiendo muchas cosas, pero yo sé que en este camino nunca me voy a extraviar. Solo ayúdame
a no ser inmundo. Solo ayúdame a repudiar la inmundicia como tú quieres que yo lo haga. Miren, el mismo apóstol Pablo que nos dijo que conocemos el temor del Señor es el mismo que nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios 5, 11 y 14. Miren, vamos a ver, está hermoso este versículo. El apóstol Pablo está hablando de cómo el Señor nos rescató y cómo nos trajo a sus pies, cómo nos trajo a Él y fuimos rescatados, y ahora nos ha dado también el ministerio de la reconciliación. Y en el capítulo 5, miren el verso 14 primero, por favor. Segunda de Corintios 5, 14 dice: porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, significa nos impulsa, nos empuja hacia adelante. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego, ¿qué pasó con todos? Todos murieron, dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y vean lo que dice el verso 11. Conociendo pues, ¿qué cosa? O sea, no solamente los hijos de Dios, no solamente conocemos el amor del Señor, pero también conocemos el temor del Señor, dice Pablo. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y eso es lo que hacemos, dice Pablo. Estamos exhortando a los hombres, estamos amonestando a los hombres, diciéndoles que Dios es amor, pero también diciéndoles que si rechazan ese amor, van a ser juzgados. Que si rechazan ese amor, van a ser condenados. Otro pasaje, el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Miren este pasaje hermoso, hermanos. Hebreos 4, 16. A todos nos encanta, quienes hemos leído alguna vez este versículo, nos fascina. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos. ¿Ya vieron, hermanos? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa? Y esta ha sido nuestra invitación siempre. Acércate al Señor, ven a Cristo, hay gracia en Cristo, hay misericordia en Cristo. Pero el mismo escritor que te dice que te acerques confiadamente al Señor, que te acerques confiadamente al trono de la gracia, mira lo que te va a decir en el capítulo 12, versículo 29. Versículo 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿con qué? Con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué, escritor de Hebreos? ¿Por qué me dices que debo agradar a Dios y tener gratitud a mi Dios y que debo hacerlo con temor y reverencia? Dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, los líderes religiosos del judaísmo del tiempo de Jesús no tenían ni idea de lo que significaba esto. ¿Sabes cuál es el problema más grande? Que tú y yo no tengamos idea de que nuestro Dios es santo, es justo, y que pienses que lo único bonito es el amor de Dios, y es lo único de Dios. Y hay quienes dicen: es que Dios es amor, hermano. Así es. Y Dios es santo, y Dios es justo, y no puedes estar jugando con Él, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es entonces el problema? Pues el problema es que no conocemos a Dios. Ese es el problema, hermanos. O sea, sabes algo de Dios, pero no lo conoces. Esa es la diferencia. Yo sé algo de
la reina de Inglaterra. Pero nunca he platicado con ella. No tengo nada, ni un sentimiento por ella. Yo no podría decirles, hermanos, no tienen idea cómo me cae de bien la reina de Inglaterra. No. Además es buenísima onda la reina. Ahí en el palacio, donde vive. No. No, es una buena persona la reina de Inglaterra. No, y cuando se sienta a comer y nos sentamos a la mesa, dices tú, oye, estás soñando despierto. Yo sé algunas cosas de la reina de Inglaterra, además las películas y la historia, ¿no? Y que ella y Chabelo creo que jugaron juntos, fueron en la primaria, ¿verdad? Sé muchas, no muchas, pero sé algunas cosas de la reina de Inglaterra. Pero yo no la conozco. Conozco algo de ella, pero no la conozco a ella. Y quizá el problema más grande de nuestro corazón es que conoces de Dios, pero en realidad no le conoces a Él. Nos gusta saber que nos ama, pero no nos gusta pensar que Él es santo, justo y que no se agrada de conductas perversas e inmorales. No solamente está revelando su ira en este episodio, hermanos, contra el pecado, está revelando su ira contra estos pecadores. Y otro de los clichés, no sé si sea correcta esta palabra en este contexto, pero se me ocurrió. De estas cositas que hemos aprendido a decir, ¿verdad? Dios odia el pecado, ¿pero qué? Pero ama al pecador. Mira lo que dice el Salmo 7:11. Probablemente Dios quiera que hoy cambies tu teología. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y mira, y Dios está airado contra el pecado. Todos los días, así dice. ¿Ya vieron cómo dice, hermano? Dios es juez justo y Dios está, ¿qué? Airado. ¿Contra qué? No dice contra qué, dice contra quién. Contra el impío. Como cada qué tiempo Dios se enoja contra el impío. Dice, Dios está airado, ha permanecido airado contra el impío todos los días. Y dice el versículo que sigue, si no se arrepiente, Él afilará su espada, ya tiene armado su arco y lo ha preparado y te va a disparar un día de estos. Y el disparo va a ser tan fuerte que te va a mandar al infierno si no te arrepientes. Yo sé que esta predicación no es popular, pero tendría que ser popular para que sea verdad. Dios, es que Dios castiga el pecado. Pues mira, cuando Dios castigó el pecado en el huerto del Edén, echó fuera a Adán y a Eva. ¿O no? Cuando Dios castigó el pecado en Sodoma y Gomorra, ¿a quiénes quemó? A cada ciudadano perverso de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios juzgó este mundo con una inundación universal, acabó con el pecado. ¿Y con quiénes más? Y con todos los pecadores. Y finalmente, lo que irá al infierno no serán nada más tus pecados, sino también tú te irás con ellos. ¿Sabes? Esto es tan terrible que ni siquiera el propio Hijo de Dios escapó de la ira de Dios. Ahora, ¿por qué? No porque no tenía opción, sino porque Él quiso. Así es de terrible el pecado, hermanos. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo
pecado. Y Dios descargó su ira. No le dijo, hijo, párate junto a la cruz y fíjate cómo hago caer un rayo del cielo para castigar el pecado de la humanidad. Pero tú a un ladito, hijo, No. El Señor Jesús fue y recibió la ira de Dios. ¿Por qué no la habrías de recibir tú, pecador, que no te quieres arrepentir? ¿Qué quiso enseñarnos el Señor Jesús en este episodio? Pues primero que Él es Dios hecho hombre. Qué curioso. Porque en este texto, volviendo a Mateo capítulo 21, en este texto el Señor Jesús no dice la casa de mi Padre. El Señor Jesús dice mi casa. Ahora, quiero que observen a Mateo, por favor, en el verso 12. Bueno, su escrito, ¿verdad? Mateo, en el verso 12, capítulo 21, verso 12, dice, y entró Jesús, ¿dónde? Y ahora vean lo que dice el 13. Y les dijo, escrito está. ¿Qué dice? Mi casa, casa de oración será llamada. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Viene esto, no solamente como dije, de Isaías 56, en donde el Señor dice, yo los llevaré a mi santo monte, Isaías 56, verso 7, y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ya vieron esto, hermanos? O sea, ¿por qué el Señor Jesús está reaccionando de esta manera cuando ve que este templo hecho de piedras está siendo profanado? ¿Por qué el Señor Jesús reacciona con tanta violencia, si se puede decir? ¿Sabes por qué? Porque esa casa representa no solamente la presencia que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan eso? Representa el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Representa el lugar desde donde Dios contestaría las oraciones, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de Crónicas? Segundo de Crónicas 7:14. Vamos a verlo, por favor. Segundo de Crónicas lo traía en mi mente, nada más no lo puse en mis notas, pero gracias a Dios que lo tenemos en nuestra Biblia y podemos. Aún esto es gracia de Dios que podamos ir a la Escritura. Segundo de Crónicas 7:14, como les digo, vino a mi mente este versículo. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, ¿desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados. ¿Qué dice? Y sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. Y este es el momento en que Dios está haciendo un pacto con Salomón, cuando Salomón está dedicando el templo. Y está hablando de esa casa en particular, de ese lugar. Y es que ese lugar era el lugar donde Dios había decidido manifestarse. Mi casa, casa de oración. Y miren otra vez el pasaje de Isaías, me quedé con Isaías. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Dónde? En mi casa de oración. ¿Qué es mi casa de oración o para qué? Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. ¿Dónde? ¿En Babilonia? ¿En Egipto? No, dice, ahí sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? ¿Para los judíos nada más? No, dice, para todos los pueblos. Entonces, hermanos, escribí esto de que el Señor Jesús está enseñándonos que Él es Dios hombre, justamente por el pasaje del Evangelio de Juan, y no lo vamos a leer por tiempo, el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 2, cuando el Señor limpia el templo, llegaron a preguntarle y le dijeron, a ver, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Y saben qué les dijo Jesús?
Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan? Y los judíos tenían una mente, pero increíblemente insensata, hermanos. Decían, a ver, ¿en 3 días lo vas a reedificar? Si se ha llevado 46 años en edificarlo, ¿cómo dices tú que en 3? Y por cierto, esa fue una de las acusaciones que hicieron cuando lo llevaron ante Pilato. Este hombre dijo que en 3 días puede reedificar el templo, que Herodes se llevó 46 años en edificarlo. ¿Y sabes qué dice el apóstol Juan? Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso era importante que ellos respetaran la figura, que respetaran el prototipo, que respetaran el modelo, que respetaran la sombra. Porque ese templo solamente era la forma anticipada de enseñarles que el cuerpo de Cristo era el verdadero templo. Pero ¿sabes qué dice el apóstol Pablo? Dice que ahora tu cuerpo y el mío son ¿qué? Templos. Por eso es importante que entendamos no la importancia nada más del templo en Jerusalén, la importancia de la santidad de Dios en su habitación, porque ahora tú y yo somos habitación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo vino. Él ofreció su sacrificio. Él fue el gran sumo sacerdote y lo es, por supuesto. Él es el templo. Él es todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Ya viste? Entonces estamos hablando de Él más que de las 4 paredes. Y segundo, que Dios aborrece que su habitación sea compartida con ladrones, con los ladrones de su santidad. Dice Jeremías capítulo 7, verso 11, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo esto, dice Jehová. ¿Acaso piensas que esto es una cueva de ladrones? Dice Jeremías. Qué tremendo. ¿Saben qué? Tu corazón o puede ser un santuario del Espíritu Santo de Dios, o puede ser una cueva donde ladrones están usurpando el lugar que solo le corresponde a tu Dios. ¿Sí me explico? Vicios, personas, cosas, amores. Por eso el Señor Jesús ya había dicho que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué significa eso en este contexto? Saca a todos los ladrones que quieran robar mi santidad en tu corazón. Tercero, que Él sigue sanando enfermos por causa de su profundo amor. En medio de su ira en contra de esta perversión del judaísmo en su tiempo, Él seguía teniendo un lugar muy especial para enfermos, para personas que necesitaban verlo, para personas que necesitaban correr hacia Él. Vinieron estos enfermos y Jesús los sanó. Él tiene un lugar para ellos. Él no tiene tiempo para estar con los grandes, pero sí tiene tiempo para estar con estos pobres. No solamente pobres físicamente, pero además los niños están cantando. ¿No es hermoso eso, hermanos? Los niños están cantando. Hosana, sálvanos, Señor. Hijo de David, sálvanos. Yo no sé cómo iba ese tono, Marco. No sé, yo no sé. Sálvanos, Señor. Debe haber sido un canto, una cadencia, una melodía muy pegajosa. Yo creo que empezó un niño o dos y al rato eran un montón de niñitos, ¿verdad?
quizá, no sé, chiquitos, no sé de qué edad. Algunos dicen que eran probablemente adolescentes de 12 años que iban siendo llevados al templo como el Señor Jesús estaba siendo llevado al templo. No lo sé. Y en medio de tanta gente, estos niños están cantando. Y fue interesante porque esto retumbó en los oídos de estos grandes líderes religiosos y le dijeron: oye, ¿ya te diste cuenta las herejías que están cantando estos niños? Y Jesús dice: sí, sí, estoy escuchándolos. Estoy escuchándolos. Porque mi Dios ha dicho que es justamente la verdadera adoración que se da en lo profundo de un corazón sencillo y sin prejuicios. Un corazón que está dispuesto a amarlo, a adorarlo, a confiar en Él. ¿Saben ustedes que los pequeñitos son tan especiales? ¿No es cierto? Y sí, sé que cuando son grandes son muy especiales también, pero cuando son chiquitos tienen un encanto increíble. Yo sí hice el ejercicio de ponerlo así sobre una bardita un poco alta y le dije: aviéntate. ¿Saben qué? No dudó en hacerlo. Ahora él no sabía si yo era fuerte, si yo lo estaba engañando, si le iba a dejar caer. Él no sabía eso. Él sabía solo una cosa: que yo era su papá y que yo lo amaba. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas sabes de Dios? Quizá no sepas mucho. Quizá no seas un gran teólogo. Pero si es tu Salvador, si es el Señor de tu corazón, sabes que puedes echarte en sus brazos. Y puedes cantarle, adorarle. Sí. Y ya para terminar, hay un detalle que me llamó mucho la atención. Quiero que vayamos a Mateo 21 otra vez, por favor. Mateo 21, 1. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron ¿a dónde? Les dije al principio que una de las dos aldeas era esta, Betfagé. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. O sea, este Betfagé estaba en las faldas, digamos que en la falda de atrás del monte de los olivos, no frente a Jerusalén, sino de la loma hacia abajo, al monte de los olivos. Vinieron a Betfagé. Ahora vean el versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, obviamente de la ciudad de Jerusalén, pero no se fue a Betfagé. ¿A dónde se fue? Qué curioso, ¿no? Yo digo, a ver, ¿alguien sabe quiénes vivían en Betania? Lázaro, Marta y María, sus amigos. Y yo me pregunté, cuando vino el Señor Jesús, en lugar de ir a Betfagé, ¿por qué no se fue a Betania? Y es curioso que Mateo nos observa esto. De hecho, Mateo es el único que usa o que menciona este lugar de Betfagé solo una vez en su evangelio. Y de esas veces que me entra la curiosidad. ¿Qué significa Betfagé? Betfagé significa la casa de los higos verdes. ¿Y qué significa Betania? La casa de los higos maduros. ¿Qué tal? Y yo dije, ¿será que el Señor nos dejó un detalle aquí para reflexionar? ¿Sabes qué pasó después al otro día? El Señor Jesús salió
iba por el camino y tuvo hambre y vio una higuera. ¿Se acuerdan que leí? La vio a lo lejos. Estaba llena de hojas y se acercó para ver si tenía fruto. ¿Y qué crees? No tenía fruto, solo hojas. Y la maldijo. Pensé, si mi corazón es como Betfagé o es como Betania. Si los frutos de mi vida son frutos agradables a Él, o todavía estoy verde, como dicen por ahí. O quizá ni siquiera verde. Quizá estoy como esa higuera que solamente tengo hojas y no tengo fruto. Que el Señor viniera hoy a buscar fruto en tu corazón. ¿Encontraría fruto? Y si el Señor tuviera que posar en tu corazón, ¿encontraría fruto ya maduro? ¿O todavía eres Betfagé? Eric decía hace 8 días algo que me llamó mucho la atención. Decía, probablemente la mayoría de esta multitud ni siquiera entendían quién era el Señor. Porque muchos de ellos que en ese día estaban clamando, Hosana al hijo de David, ¿sabes qué van a hacer 5 días después? Van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Sí, nosotros vimos. Nosotros lo vimos. Hasta nos obligó a cantarle Hosana. Son frutos verdes. Pero el Señor Jesús prefiere ir a Betania, donde están sus frutos ya maduros. Ahí tiene 3 amigos que lo aman y que lo aman profundamente. ¿No es cierto? Lázaro está en plena comunión con Él, ahora resucitado. María está rompiendo un vaso de alabastro y adorando al Señor Jesucristo, derramando este perfume desde su cabeza hasta sus pies. Y Marta ha superado ya muchos de sus problemas para este momento. Ya no está marteando, ahora está sirviendo con todo su corazón. Hay frutos maduros ya en Betania. En Betfagé, puros frutos verdes y agrios. Y yo me pregunto, si los miembros de la iglesia de la cumbre son Betanias o Betfagés. Ojalá que el Señor nos madure. Y no quisieras tú ser esa higuera que Jesús maldijo y que le dijo, no has querido dar fruto, maldita seas por el resto de la eternidad. Jamás vuelvas a dar fruto. Te di la oportunidad y no la tomaste. Qué tremendo mensaje, ¿no? Vamos a orar puestos de pie, hermano Dan.